En el curso de biología hemos estado trabajando entonces todo lo que es el sistema digestivo, ¿verdad? Completo. Empezamos hablando de los órganos del tubo digestivo desde la entrada, que es la boca, la continuidad, que es la faringe, y luego el esófago, que es el órgano encargado de llevar los alimentos que han sido previamente masticados en la boca hacia el estómago, ¿verdad? A través de movimientos peristálticos. Antes de entrar a lo que es el estómago, vamos a hablar de las capas de tejido que encontramos a lo largo de todo ese tubo digestivo, del esófago hasta el final. Entonces, las paredes de los órganos del tubo digestivo que van desde el esófago, o sea, no hablando de la boca, sino abajo, esófago, hasta el intestino grueso, pues tienen las mismas 4 capas de tejidos o túnicas de tejido básico. Entonces, este tejido les ayuda con resistir, pues, por ejemplo, en el esófago les ayuda a resistir con la fricción de los alimentos en sus paredes. En el caso del estómago vamos a encontrar extra una capa muscular más porque necesita moler los alimentos con ciertos movimientos. Y pues bueno, los intestinos delgado y grueso también tienen estas capas de tejido. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera es la mucosa. Y la forma más fácil de reconocerla es porque es la capa más interna, la que vamos a encontrar dando espacio a lo que está dentro de cada órgano, es decir, que queda hacia adentro del esófago, hacia adentro del estómago y hacia adentro de los intestinos. Entonces, es la capa más interna, también es una membrana que cubre la cavidad o la luz del órgano, o sea, todo lo que queda hacia adentro de ese órgano. Y consta principalmente de un epitelio superficial, además de una pequeña cantidad de tejido conectivo. Tiene una lámina propia de tejido conectivo y una escasa capa de músculo liso que pues le ayuda a dar profundidad a esa capa. Entonces tiene músculo liso, tiene un tejido conectivo y tiene un recubrimiento de tejido epitelial. Esas serían entonces lo que vamos a encontrar en la mucosa, que es la más interna. Más allá del esófago, o sea, después del esófago, tiene epitelio escamoso estratificado resistente a la fricción. El epitelio es su mayor parte cilíndrico simple, o sea que tiene diferentes tipos de epitelio según el órgano por el que va. Cuando hablamos de epitelio, a veces nos es difícil hacernos una idea, pero si usted quiere conocer un poquito sobre el tejido epitelial, basta con, muy parecido al de la mucosa, con tocar el interior de sus mejillas. Ese es un tejido epitelial también. Entonces podemos, esa misma sensación que nos da, pues es adentro de nuestros órganos. Más o menos así sería la capa de mucosa. Es uno de los ejemplos que tenemos pues más a la mano. Lo que están viendo en la imagen entonces es la mucosa, la capa que queda hacia adentro de los órganos. Luego sigue la submucosa, la capa muscular y las capas serosa. Acá en la muscular, si ustedes se dan cuenta, es como cuando apilamos leños, ¿verdad? Ponemos unos viendo hacia un lado y los de arriba van hacia el lado contrario o cruzados. Entonces, algo así se colocan esas 2 capas de tejido en nuestros órganos del tubo digestivo. Entonces, aquí repitiendo, para los que están ingresando hasta ahorita, en la sección de anuncios de Geducar van a encontrar ya las 2 guías de la tercera unidad completas, tanto de química como de biología, para que las puedan descargar. Entonces ahí revisan por favor y me dicen si las logran descargar. Muy bien, acá entonces la mucosa es una capa resistente. Por ejemplo, en el estómago es la que está en contacto con los jugos gástricos y tiene que poder resistirlos. Entonces es bastante, pues, gruesa. Esa capa es bastante gruesa por lo mismo que tiene que estar en contacto con jugos gástricos, con alimentos, con todo lo que vaya a pasar por el sistema digestivo. Entonces, miren, cuando hay un daño, como pueden observar acá, cuando hay un daño a la capa de la mucosa, pueden generarse pues una pequeña laceración que se llama gastritis y que da dolor en el estómago y que si no se cuida, pues empieza a ir más profundo
que ya es una úlcera. Y peligroso cuando una úlcera comienza a sangrar, porque ya la herida llegó a la capa de la submucosa. Entonces, ¿por qué sangra una úlcera que llega a esa capa? Pues la respuesta es simple, ¿verdad? La submucosa que está debajo de la capa mucosa es una capa de tejido conectivo suave que contiene vasos sanguíneos. Entonces, cuando a alguien ya le está sangrando una úlcera, es que esa herida llegó a la submucosa, donde hay pues todo el riego sanguíneo, ¿verdad? Entonces, esas venas se ven comprometidas también y ahí se puede dar una hemorragia interna y es una úlcera sangrante. También ahí hay muchas terminaciones nerviosas, entonces el dolor que causa una úlcera que ha llegado a la capa de la submucosa es bastante fuerte. Y también hay ganglios linfáticos y vasos linfáticos que se encargan de la inmunidad, de la limpieza de los tejidos. Entonces imagínense, usted tiene una gastritis porque no come a tiempo o a veces no come y bueno, siempre siente como su estómago le arde, le duele, pero lo deja pasar y a los meses ya no es solo un ardor, sino que ya es un dolor más fuerte. Puede ser que esa gastritis se haya convertido en úlcera y sí causa problemas de salud, ¿verdad? Un dolor extremo, náuseas, problemas para comer después. Entonces, lo ideal es cuidarnos y evitar que nos den enfermedades como la gastritis. Entonces, por eso es que cuando esa herida de la úlcera llega a la submucosa, pues sangra, porque hay muchos vasos sanguíneos. La siguiente capa, la que está abajo de la submucosa, es la capa muscular. La capa muscular tiene externa, la que está hacia afuera ya del órgano, ya vamos llegando casi al límite. Esta suele estar formada por una capa circular interna y una capa longitudinal, o sea que una capa de músculo como que le diera la vuelta o enrolla a los órganos del tubo digestivo y la otra capa va hacia lo largo, entonces están dispuestas en diferente dirección. Esto le sirve a nuestro sistema digestivo para hacer la peristalsis o esos movimientos en distintas direcciones y pues causar efectos distintos. A ver, la característica de este tipo de músculo en nuestro sistema digestivo es que no es un músculo voluntario. Por ejemplo, el músculo que usted tiene en sus extremidades, brazos y piernas es otro tipo de músculo, es un músculo estriado. Y ese pues somos perfectamente capaces de moverlo, de activarlo, de hacer que, pues bueno, si usted quiere mover un brazo, lo mueve, ¿verdad? Es a voluntad. En cambio, el tipo de músculo que tiene nuestro sistema digestivo es liso. Este músculo no lo podemos mover a voluntad. Por eso usted no controla los movimientos de su sistema digestivo. La peristalsis son movimientos involuntarios. No decidimos cuándo nuestro estómago o intestinos van a realizar estos movimientos para hacer que la comida o los restos de que quedan de comida pues avancen. Entonces es bastante involuntario. Por eso a veces no queremos y nos hace ruido el estómago, ¿verdad? Porque se hizo un movimiento peristáltico y pues fue bastante notorio. No es algo que controlemos, pero es por el tipo de músculo que tiene. Si el estómago tuviera músculo estriado, podríamos controlarlo, pero no es así, ¿verdad? Es músculo liso, dos capas en todo el tubo digestivo y una capa extra en el estómago. Si van surgiendo preguntas conforme va avanzando la clase, pueden activar el micrófono en cualquier momento y realizarlas, ¿oyeron? La última capa de tejido que recubre todos nuestros órganos del sistema digestivo es la capa serosa. Entonces, por ello es la capa más externa de la pared, o sea, la que queda hacia afuera del órgano. Esta es bastante delgada, ya que está formada por una sola capa de células planas que producen líquido seroso.
Esta capa es lo que conforma el peritoneo visceral. A ver, el peritoneo es esa delgada capa de tejido que recubre todo el tubo digestivo. Si se ponen a pensar, les había mencionado ya en una clase anterior que hablamos de la apendicitis, que es cuando se nos infecta el apéndice, se inflama y, bueno, a ver cómo se soluciona una apendicitis. Extirpándolo. Perfecto, ahora nos lo tienen que quitar, no hay ninguna otra manera. Es realmente, sería un caso excepcional si hubiera alguien que con antibióticos se curara de una apendicitis, pero realmente ningún médico se va a arriesgar a dejar un apéndice totalmente inflamado dentro de un paciente más de cuando llega a su clínica y le dice, bueno, hay que operar. No, esas son del tipo de emergencias que en cuestión de unas horas hay que operar porque realmente se corre el riesgo de que el apéndice se reviente, o sea, se inflame tanto que sus paredes no soporten y se revienta y lo que estaba causando la infección dentro del apéndice se riega todo este peritoneo y ya no es una apendicitis, ya es una peritonitis, que es un caso pues un poco más grave y allí corre la vida de la persona corre más riesgo que en una apendicitis, ¿verdad? Ya es un caso un poco más serio. Entonces, el peritoneo visceral es la continuación del peritoneo parietal. O sea, van en unión con otros peritoneos o con otros tejidos que recubren órganos. El peritoneo visceral, que es el que vamos a encontrar en intestinos, estómago y esófago, eh, es liso y resbaladizo, ¿verdad? Y cubre la cavidad abdominopélvica, o sea, parte del abdomen y la pelvis, o sea, nuestra región que usualmente le llamamos estómago, aunque está mal dicho, porque el estómago es un órgano adentro, no toda esta región. La región en donde está, bueno, coloquialmente tal vez le dirían panza, pero tampoco es un término adecuado, es abdomen marcado o no es abdomen, ¿verdad? No por nada decimos abdominales, ¿verdad? Y no otros tipos de nombres, que es hacer ejercicios para esa zona. Entonces, esa región del abdomen y la región de la pelvis, que es donde está la cadera, pues ahí es donde están nuestros intestinos. Entonces tenemos en toda esa zona peritoneo visceral. Ahora bien, cubre también esa zona mediante una extensión de la membrana que le vamos a conocer con el nombre de mesenterio. Vamos a tener varios tipos de mesenterio, el que ayuda a unir el estómago hacia el hígado o de los intestinos al estómago. Entonces, la función del mesenterio y del peritoneo es que usted mantenga sus intestinos, estómago y esos órganos en su lugar. Porque imagínese, si usted al correr los órganos estos no estuvieran fijos a esa zona, pues iríamos con el estómago o los intestinos rebotándonos en el interior, ¿verdad? Eso tampoco es algo factible. Entonces, esos órganos se mantienen fijos gracias a esas membranas de tejido llamadas mesenterio y peritoneo parietal. Y bueno, el visceral también. Ayudan a fijar los órganos al área a la que corresponden. Entonces, así se observa una parte del tubo digestivo. Tenemos luz, es el interior. Tiene una capa mucosa con epitelio, con una lámina propia y una pequeña capa muscular. Luego tenemos la capa submucosa que está llena de vasos sanguíneos, de ganglios, de nervios. Luego la capa muscular, que si usted observa, está cortada en diferentes direcciones. Una dan enrollada alrededor de todo el tubo digestivo y la otra a lo largo, que es la longitudinal. Y finalmente la capa serosa que forma el peritoneo visceral. Entonces, estas son las capas de tejido de todo el tubo digestivo, exceptuando el estómago que le agregamos una capa más de tejido, de músculo.
Entonces, esta es la estructura básica de la pared del tubo digestivo. Podría ser el esófago o un intestino, ¿verdad? Pero sí, todos los órganos del tubo digestivo del esófago hacia adelante tienen estas capas de tejido. Entonces, el siguiente órgano del que nos toca hablar es el estómago. Vamos a encontrar en varias literaturas, o sea, libros que nos dicen cosas distintas sobre el estómago. La primera es la forma. En el libro que yo utilicé para este curso, que es de Anatomía y Fisiología de Pearson, dice que el estómago tiene forma de C. En algunos otros libros lo describen como forma de J. Usted obsérvelo y pues piense con cuál concuerda, forma de C o forma de J. Pero en sí, el estómago se encuentra del lado izquierdo de la cavidad abdominal, casi escondido por el hígado, que están viendo ahí en la imagen. Se tuvo que levantar el hígado para poder observar el estómago, y así es en la realidad. El hígado recae sobre el estómago. También arriba tiene ese músculo que se llama diafragma, que es un músculo que ayuda a dividir la cavidad torácica, donde están los pulmones y el corazón, de la capa abdominal, donde está el estómago y los intestinos abajo de este. Entonces, el diafragma es un músculo bastante importante. También está relacionado con la respiración. El poder inhalar y exhalar es gracias al diafragma también, que se mueve dando espacio a los pulmones. Ahora, como el estómago es un órgano un poco grande y tiene varias zonas, pues se han descrito según en dónde se encuentran. Entonces, en donde desemboca el esófago al estómago, como es la región que está cercana al corazón, pues le llamaron región cardíaca o más fácil, cardias. Entonces, la región donde llega el esófago al estómago se llama cardias. Entonces se llama así por su cercanía al corazón, ¿verdad? Que está prácticamente arriba después del diafragma y rodeado de los pulmones. Entonces el cardias rodea un esfínter, el cardioesofágico, que es el que abre cuando la comida baja por el esófago y cierra cuando la comida ya ingresó al estómago. Eso es para evitar que se nos regrese y pueda dañar las paredes del esófago. A ver, si usted alguna vez ha sufrido de acidez en el esófago o conoce a alguien que sufra de acidez en el esófago, pues en más de alguna ocasión ese esfínter pues cede y la comida regresa, o al menos la acidez sube por el esófago. Lo cual no es bueno porque las paredes del esófago no están preparadas o acostumbradas a mantener ese nivel de acidez. Pero hay personas a las que ya ese esfínter no les funciona bien, y si es constante la acidez que sufren, y eso llega a dañar las paredes del esófago. Sufrir demasiado de acidez puede incluso llevarnos a desarrollar cáncer en el esófago. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a la acidez del estómago. Entonces, pues es una cuestión que hay que llevar su control uno con el médico. Luego, la parte superior, la que ven como ensanchada hacia arriba, que queda pegada al diafragma, se llama fundus o fondo del estómago. Es la parte expandida del estómago situada lateralmente con respecto a la región cardíaca, o sea, está a la par del cardias. El cuerpo es la parte media, y a medida que se ensancha en su parte, perdonen, que se ensancha en la parte pues que va hacia abajo en la región inferior, se convierte en el antro pilórico, que es como ver un embudo. No sé si han usado un embudo que va desde una parte bastante ancha a una parte angosta y nos sirve pues para echar un líquido a una botella o algo de abertura muy pequeña. Entonces, pues el estómago en la parte final toma esa forma de embudo en la región pilórica.
Luego tenemos al píloro, que ya es la parte terminal del estómago, como la última válvula. El píloro se abre cuando el contenido del estómago debe ser vertido a el intestino delgado y se cierra para que eso deje de ocurrir. Entonces, a ver, pregunta para ver si han tomado nota. ¿Cómo se llama la primera parte del intestino delgado? ¿Alguien lo recuerda o lo tiene anotado? Recuérdese que el intestino delgado está formado por tres partes. Entonces les estoy preguntando cuál es la primera, la que está unida al estómago. El duodeno. Excelente. Incluso lo pueden ver en la imagen. Está después del píloro, ahí dice duodeno. Entonces es la primera parte, pues, de este otro órgano. En la imagen también pueden ver al vaso. El vaso es uno de los órganos que más nos olvidamos y del que menos nos hablan en casi que todos nuestros años de estudio. En este caso, pues no está relacionado con la digestión ni con ningún proceso de eso. Está más relacionado con el sistema inmune, nuestras defensas y con el sistema cardiovascular, que es como el cementerio de las células sanguíneas gastadas. Entonces, por eso no lo mencionamos como parte del sistema digestivo, pero está allí como abrazando al estómago. Entonces, pues vale la pena mencionarlo. Les voy a dar un minuto con la siguiente imagen para que puedan hacer su diagrama o esquema del estómago. Estas serían entonces todas las partes que podemos encontrar. Tenemos el esófago con su esfínter cardioesofágico, el cardias, que es esa región a donde llega el esófago, el fundus, que queda hacia arriba, el cuerpo gástrico, que es la mayor parte del estómago, que presenta una curvatura menor y una curvatura mayor, el antro pilórico, que se va convirtiendo en una especie de embudo, hasta llegar al píloro, que es el esfínter que cierra y abre para que el contenido del estómago llegue al duodeno. Entonces, un minuto para ilustrarlo. En lo que realizan su esquema, aprovecho que ya hay más personas conectadas para recordarles, bueno, indicarles que en la plataforma de Geducar, en la sección de anuncios, van a encontrar las guías ya de la tercera unidad, completas, todo el contenido de biología y todo el contenido de química. Y antes de que terminemos las dos clases, sí me gustaría que alguien me dijera si logró descargar las guías y para quedarme pues ya más tranquila de que sí las pueden descargar. Entonces, Yo ahí las, verifiquen. Damaris, ¿sí? sí, ya las descargué. Ah, muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, ¿verdad? Ahí lo hacen, por favor, para poder, les va a servir para repasar, principalmente que pues nos vamos acercando al primer parcial. Entonces, ahí se recuerdan, en la sección de anuncios en Geducar.
Muy bien, ¿cómo van con el esquema? ¿Terminaron? Ya. Va. Entonces, hay que repasar esta parte del estómago. El estómago es de los, bueno, no puedo decir que es el que tiene menos o más partes señaladas, ya que también vamos a encontrar a los intestinos con sus partes señaladas. Entonces, pues bueno, de todos hay que repasarlos, por favor. Bueno, aquí vamos a encontrar que existe una continuidad entre el píloro y el intestino delgado a través del esfínter pilórico, que es el que vimos exactamente entre el antro pilórico y el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Entonces, el tamaño del estómago varía entre 15 a 25 centímetros. ¿De qué depende? Pues, por ejemplo, de la edad. Un niño no va a tener el estómago de un adulto y por ello no es bueno que obliguemos a los niños a comerse la misma cantidad de comida que come un adulto, ¿verdad? Las porciones deben ser acordes a la edad y también pues de nuestros hábitos alimenticios. De eso va a depender, ¿verdad? Esto es el tamaño, como decirles el largo. Ahora, el diámetro y volumen, o sea, qué tan grande o distendido esté nuestro estómago, dependen de la cantidad de alimentos que contienen. O sea, cuánto come usted cada vez en cada tiempo de comida, pues de eso depende cuánto aumente el volumen de su estómago. Cuando está lleno puede contener hasta unos 4 litros de comida. Hago la aclaración acá, se mide en litros porque en el momento en que la comida llega al estómago se mezcla con los jugos gástricos y eso pues ya no está en estado sólido. Entonces se mide en litros. Ahora, cuando está vacío, el estómago se retrae sobre sí mismo y su mucosa forma grandes pliegues denominados rugosidades. Es como cuando usted lleva una bolsa al supermercado, ¿verdad? Ahora en muchos supermercados ya no nos dan bolsas plásticas y llevamos nuestra bolsa de tela. Entonces, imagínese, esa bolsa usted la dobla o si es un poco desordenado, pues la arruga y la lleva. Así se ve el estómago cuando está vacío. Ahora, conforme usted va comprando cosas o cuando ya paga las cosas que compró, y las echa todas a esa bolsa, pues la bolsa se extiende y se ve lisa, se ve llena. Pues de igual forma sucede con el estómago. Mientras no hay comida, es un saco arrugadito, ¿verdad? Por dentro, obviamente. Y mantiene un nivel, un volumen pequeño. Ahora, cuando empezamos a comer, esa bolsa se va estirando. Ahora bien, nosotros tenemos un límite cuando ya nos sentimos llenos. Pero llega alguien y nos ofrece todavía café con panito dulce. Usted dice, bueno, sí, todavía me cabe. Ya no le cabía, pero obligó a su estómago a expandirse un poquito más. Entonces, la próxima vez que coma, ese límite ya no va a ser el que tenía antes, sino que ya un poco más despacio. Y si come más, ese límite se va como estirando, igual que el estómago. Y podemos llegar a pesar demasiado y poner en riesgo nuestra vida también. Entonces, lo ideal es que cuando usted se sienta satisfecho, ya no siga comiendo. Incluso existe un dicho, ¿verdad? Que hay que comer para vivir y no vivir para comer, ¿verdad? Porque ahí es que llegamos a la obesidad. La obesidad trae consigo problemas cardiovasculares y de salud en general. Entonces, lo ideal es comer lo necesario, no de más. Entonces, cuando está vacío, nuestro estómago tiene esas rugosidades, ¿verdad? Que arruga viene de arruga o pliegue. La superficie lateral convexa del estómago es la curvatura mayor, la que vieron que queda hacia el lado derecho, hacia el lado del vaso. Y la superficie media cóncava es la curvatura menor, la que queda del lado del hígado. Entonces ahí tenemos esas dos curvaturas del estómago, la que les hace pues tener esta forma. Ahora, les hablaba del mesenterio y de ese tejido conectivo que ayuda a tener cada órgano en su lugar. Pues bueno, acá le vamos a poner nombre.
a estos dos tejidos que se extienden afuera o una doble capa de peritoneo, o sea que es como una doble capa de tejido seroso, van a ayudar a tener estos órganos en su posición. Entonces, le vamos a llamar epiplon. Entonces, debajo del hígado, uniendo al estómago, tenemos al epiplon menor. Ahí adentro de ella pasa pues una vena porta, una arteria hepática y el colédoco, que es el conducto del hígado hacia la vesícula biliar y también hacia el duodeno. También, perdón, tenemos al epiplon mayor, que es como un delantal de los epiplones que cubre las asas intestinales. Este nace del estómago y recubre a los intestinos. Entonces veamos acá la información del lado izquierdo. El epiplon menor es una doble capa de peritoneo que se expande desde el hígado hasta la curvatura menor del estómago. Y bueno, ayuda a que estos dos órganos estén unidos y pues se mantengan en su lugar. Entonces, el epiplon mayor es otra expansión del peritoneo y este se extiende hacia abajo y cubre los órganos abdominales como un delantal de encaje antes de unirse con la pared corporal posterior y los mantiene en su lugar. El epiplon mayor está lleno de grasa. A ver, ¿cuánta grasa? Depende de nuestra alimentación y el volumen que vayamos adquiriendo, ¿verdad? Y pues bueno, cuenta con grandes grupos de ganglios linfáticos que contienen macrófagos y células defensivas del sistema inmune. El estómago actúa como un depósito de almacenamiento temporal de alimentos, a la vez que como lugar de descomposición de los alimentos. Esa es la función del estómago. Entonces, vean, no sé si alguna vez alguno de ustedes pues ha preparado un pollo que pues lo haya tenido pues que sea un pollo de casa o cuando limpiamos el pescado, a la hora de abrir la cavidad abdominal y sacar pues comúnmente le decimos las tripas, ¿verdad? Porque no nos comemos esa parte. Si usted se da cuenta, al jalarlas, estas salen unidas todas. No hay que sacar parte por parte, sino que salen todas unidas, porque hay un tejido que conecta todas esas estructuras. Por eso no cuesta tanto limpiar un pescado o un pollo, ¿verdad? Para cocinarlo. Entonces sacamos estos intestinos, estómago, hígado, todo sale junto, porque están unidos por este tejido conectivo que en el caso de los humanos pues le llamamos epiplon menor y epiplon mayor, y aparte el peritoneo visceral, ¿verdad? Entonces todos esos tejidos ayudan a mantener estos órganos juntos. Entonces nos vamos a quedar acá con esta vista del estómago. Como les digo, todos los órganos del sistema digestivo tienen las mismas 4 capas. La mucosa, submucosa, la capa muscular y la capa serosa. Pero en el caso del estómago, la capa muscular no tiene solo 2 capitas, sino que tiene 3 capas de músculo. Una longitudinal, una circular y una oblicua o cruzada. Entonces, necesita eso para poder moler los alimentos con fuerza a la hora de realizar peristalsis. Acá del lado izquierdo, en el inciso A, estamos viendo un esquema dibujado y del inciso B estamos viendo un estómago real, ¿verdad? Ahí están todas las rugosidades que forman sus capas internas, porque en ese estómago no hay nada, entonces está arrugadito. Cuando se llena, pues se expande. Entonces, así se ve un estómago sin nada en su interior. Bueno, de momento nos quedamos hasta esta parte en el curso de biología. No sé si hay alguna pregunta del contenido visto hoy. No, gracias. Muy bien, gracias por responder. Entonces, aquí vamos a dejar la grabación de la clase. Ahorita la voy a detener